Bueno, yo voy a contar mi historia que me llena de emociones y me hace viajar en una montaña rusa porque paso de estar muy feliz a, o de estar muy triste a estar muy feliz. Porque mi historia me cambió la vida y no solo me cambió la vida, sino cambió mi perspectiva de cómo veo las cosas y cómo percibo la realidad, o de que tiempo es lo que menos tenemos y cómo tenemos que aprovechar cada minuto que tenemos con las personas que más amamos. Esta historia es de cuando yo tenía 13 años, en 2021, cuando la pandemia estaba en su mayor como que pico. Había muchas personas, se escuchaba de que en Italia ponían cadáveres en la calle. Era una época bastante fuerte. Yo tenía asma. En ese entonces tenía asma y no me dejaban salir a ninguna parte. No me dejaban acercarme a las compras, no me dejaban acercarme a la cocina porque ahí estaban las compras que hacíamos de afuera. Y como que era un cuidado muy especial para mí porque yo era considerada paciente de riesgo. Mi papá era era el que tomaba la responsabilidad de comprar las cosas de comida, y él siempre salía con un overol de plástico, que eran los típicos que solo se les veía esa partecita de aquí de la cara y ya. Obviamente llevaba mascarilla, las gafas, los guantes de látex, pero era todo, era un overol completo de plástico, incluso para los pies. Y él era el único que salía a hacer las compras. Súper puntuales, comprar al mayor para como que evitar tanta exposición. Y claro, él llegaba de comprar las cosas, él mismo las lavaba, no nos dejaba acercarnos a nosotros a ayudarle, no importaba que sean muchas compras, él siempre las lavaba, nunca nos dejaba acercarnos, especialmente a mí. Y claro, se escuchaba tantas cosas en las noticias de lo que estaba pasando en diferentes países, que creo que el estrés le bajó las defensas a mi papá, porque era temeroso, el más temeroso de que nos vaya a pasar algo. Y ni siquiera era por él, sino era por nosotros, por mis hermanos, por mi mamá. Hasta que un día se enfermó. Le hicimos 3 pruebas. La que era con el tubito para la nariz. Las 3 pruebas salieron negativas. Lo que no era coherente era que cada día que pasaba, mi papá empeoraba más. Y si era solo una gripe, pues esa gripe estaba muy fuerte. Hasta que nosotros teníamos un saturador en la casa, de los que se ponen en el dedo, y de un rato al otro mi papá se puso súper mal, se puso el saturador y estaba saturando en 80. Una persona debe saturar mínimo hasta 89 más o menos. Si no te da un shock anafiláctico y se te cierran los bronquios y no puedes respirar. Y para esto, nosotros vivimos muy lejos de la ciudad, muy lejos de la ciudad. Y de los hospitales vivimos más lejos. Entonces, el rato que mi papá saturó tan bajo y empezó a sonar el aparato del saturador,
Todos nos alarmamos y lo llevó mi mamá y mi hermana de urgencias al hospital. Y fue la única vez que me dejaron acercarme a mi papá, porque no me dejaban acercarme a mi papá por lo que estaba enfermo y yo era paciente de riesgo. Lo que me dijo antes de irse fue, me miró a los ojos y él estaba con los ojos llenos de lágrimas y con la voz quebrada solo me dijo que Dios me la bendiga. Me tocó la cara y se fue. Yo nunca había sentido que se me cae, yo nunca había sentido como que me quitaron todo, o sea, me sentía vacía, me sentía en shock, no sabía qué pensar, me quedé parada donde mi papá me dejó 1 hora sin saber qué hacer, me quedé en shock. Y después recapacité, o sea, como que me pude mover y empecé a llorar muchísimo. Me dejaron sola en la casa. No sabía qué hacer, no sabía qué pensar. Mi papá se había despedido de mí y yo no sabía nada. Yo no sabía qué iba a pasar. Para esto se fueron creo que eran 11 de la mañana. Y yo no sabía nada. Hasta las 9 de la noche que me respondió mi mamá. Lo dejaron en el hospital, le dieron una cama, lo estabilizaron y al día siguiente estaba mejor. Y se puso a hablar con todos como sus familiares, a contarles de que estaba bien, qué tal. Y fue cuestión de un día para que lo metieran a terapia intensiva. Lo inducieron a coma, lo entubaron. Y esas fueron las últimas palabras que yo había escuchado de mi papá. Y 20 días después, justo en mi cumpleaños, le llamaron a mi mamá a decirle que mi papá había despertado y que ya lo podíamos ir a ver. Cuando entramos al cuarto, yo no reconocí a mi papá. Estaba súper flaco, no podía hablar, no podía verte a los ojos, porque no podía alzar el cuello, no se le entendía nada de lo que hablaba. Y fue el mejor día de mi vida. Y eso me cambió la perspectiva de cómo percibo el tiempo con las personas que más amo.